Ya estoy por aquí, un vídeo más, Luis Villanueva, y en el vídeo de hoy vamos a ver una metodología que nosotros usamos para analizar sites medianos y grandes, para saber segmentar por zonas esos sites y saber por dónde tenemos que empezar a trabajar y cuáles son las prioridades de ese site a trabajar. Así que nada, ¡empezamos! Bien, pues ya estamos en la pizarra para explicar la metodología que sirve para analizar sites medianos o grandes, en este caso sites tirando a grandes porque trabajamos en porcentaje, y nos sirve para identificar las deficiencias de este tipo de sites por zonas o tipologías de URLs. Al final lo que hacemos es mezclar datos de analítica web, datos de tráfico orgánico, con algunos datos de SEO que ahora veremos. Y así poder establecer esas prioridades, porque ya sabéis que en los sites grandes no podemos empezar a trabajar el todo, sino primero hay que hacer un análisis previo, identificar dónde tenemos el problema o dónde tenemos los problemas y establecer una prioridad de trabajo. Pues vamos a empezar por aquí, vamos a empezar por allá, aquí tenemos esta deficiencia, aquí tenemos la otra, así que vamos a verlo directamente en la pizarra. Bien, como se observa en la pizarra, he hecho un pequeño esquema de las cosas que he realizado en el último proyecto en el que estoy trabajando, y he empezado para este análisis por el análisis de tráfico orgánico. Todo esto luego lo cruzo, ahora lo veremos, vamos por partes. Lo primero que hago es diferenciar por dispositivo, porque quiero saber si casi todo el tráfico orgánico que me está viniendo es tráfico móvil, o puede ser tráfico desktop, tráfico de escritorio, o mitad y mitad. Hay que identificar eso, por lo tanto ya me estoy separando por dispositivo. Además, también me voy a separar el tráfico orgánico por zona o tipología de URLs, es decir, si tengo un comercio electrónico, ¿vale? Por poner un ejemplo, tengo lo que son las categorizaciones, las subcategorías, las taxonomías, por poner un ejemplo, las folsonomías, los productos y otro tipo de landings que pueden servir para filtrar o generar listados orientados a intenciones de búsqueda del usuario. Bien, pues todo eso lo defino. Por ejemplo, aquí puedo definir zona 1, zona 2, tipología de URL 3, tipología de URL 4, y así voy segmentando esa web en pequeños trocitos para identificar por dónde está viniendo más tráfico orgánico. Además, como bonus, si quiero ampliar esa información, también quiero saber la calidad de ese tráfico, y la calidad de ese tráfico la tengo que establecer previamente. Si es un comercio electrónico, la calidad será una, que serán las conversiones y el rebote. Si es una web orientada a la publicidad, o orientado a los servicios, captación de leads, o orientado a las impresiones para generar más dinero por publicidad, pues puede ser páginas vistas o incluso permanencia, si se trata de una web para ver vídeos o para jugar, por ejemplo. Si es una web, por ejemplo, de juegos que yo quiero jugar, pues el tiempo de permanencia será un signo de calidad bastante importante. Teniendo claro esto, que ya tengo segmentada esta web por dispositivo en cuanto a tráfico orgánico y por zonas, ya tengo esa web desglosada por zonas. Zona 1, zona 2, zona 3, o tipología de página o tipología de URL, que me gusta a mí llamarlo, tipología de URL 1, tipología de URL 2, tipología de URL 3, y ya estoy identificando qué tipologías de URLs están funcionando mejor o peor. Vale, todo esto luego hay que mezclarlo con estos datos de SEO que vamos a sacar, que también los vamos a segmentar por zonas y tipologías de URLs. Voy a segmentar, en primer lugar, las URLs que tengo con index y las URLs que tengo con no index, es decir, ver en un panorama total de mis URLs cuáles son las indexables y cuáles son las no indexables. ¿Por qué? Porque si tengo un porcentaje de URLs no indexables muy elevado, imaginaros en una web que yo me encontré hace poco que tenía un 40% de URLs no indexables, tenemos un problema que se está generando a causa de generar tantas páginas no indexables. Era un patrón que se generaba automáticamente, por lo tanto hay un problema. Y por lo tanto, esta es digamos un segmento, una identificación rápida para saber si tenemos un problema con las páginas no index. Además, luego vamos a jugar con las indexables, es decir, de todas esas páginas, una vez que tengo esto y que sé que el problema no lo tengo en los no index, no hay casi no index, o hay un 2% de páginas no index, pues no tengo problema ahí. Ahora bien, dentro de las index, por así decirlo, de las páginas indexables, voy a ver las indexables y las indexadas. Con los sites grandes hay que controlar esa indexación. Los niveles de profundidad pueden ser muy elevados y por lo tanto ese porcentaje de indexación puede bajar. Por lo tanto, el tema de las indexables y las indexadas también es importante, y para eso podemos usar los sitemaps. Aquí arriba tenéis el vídeo que expliqué los usos que se podían sacar a los sitemaps, y debajo en la descripción voy a poner un enlace al post en el que Iñaki Huerta habla de sitemaps, que me parece el más completo que se ha realizado hasta la fecha. Bien, esto de URLs indexables e indexadas, que podemos controlar con sitemaps, ¿vale? Tiene también una segmentación, es decir, yo por zona voy a segmentar el volumen de URLs
indexables que tiene, porque puedo tener en la zona 1, zona 2, zona 3 o por tipología de URLs puedo tener que en la tipología de URL 1, tipología de URL 2 y tipología de URL 3 tengo un porcentaje de páginas indexables pequeño y luego en la última tipología, que es la que menos tráfico orgánico me está dando, tengo un volumen de URLs gigantes. Y además puede ser que eso lo tenga a primeros niveles de profundidad y le esté dando demasiada importancia y reciba muchos enlaces internos. Cuidado con esto. Es por eso que esto, aquí, en este segundo punto, ya empezamos a segmentar, esa segmentación por zonas, ¿vale? Ya sé cuántas URLs tengo indexables y voy a controlar, que luego veremos aquí en este diagrama, pero voy a controlar las URLs indexables por zona, es decir, esta zona tiene tantas URLs indexables y tiene tanto tráfico orgánico. Si tengo muchísimas URLs y tiene indexables y tengo poquito tráfico orgánico, luego nos vamos al tercer punto. Eventos de Googlebot, que también lo puedo separar por dispositivo, pero bueno, eventos de Googlebot. Si seguimos con lo mismo en esta tabla, que luego lo veremos y luego iremos al ordenador para ver cómo nos hacemos nosotros los gráficos. Si en las páginas indexables tengo un volumen elevado de páginas indexables, tengo muy poquito tráfico orgánico y además tengo demasiados eventos que me está generando Googlebot y me están pasando con mucha frecuencia, ojo, aquí puedo tener un problema. Porque a lo mejor son zonas irrelevantes donde le estoy mandando muchas señales a Google y mucha popularidad. Por contra, si tengo un sitio donde tengo un tráfico orgánico medio, pero podría optar a más tráfico orgánico, tengo poquitas URLs, Googlebot no pasa con suficiente frecuencia por esas URLs, lo que tengo que trabajar es mejor el crosslinking, el enlazado interno, pero siempre lógicamente, no puedo empezar a hacerlo a lo loco. Por lo tanto, estos datos hay que cruzarlos. Ya estamos cruzando, vamos a recordar, ya estamos cruzando el tráfico orgánico por zona o tipología de URLs con las páginas indexables, controlando también a su vez la indexación y comparando también con los eventos que me está generando Googlebot. Vamos a poner un supuesto en el que tengo una zona con 450.000 URLs que le llega un 9% de tráfico orgánico y que me genera un 80% de eventos por Googlebot y que pasa con mucha frecuencia. Además, todo eso está a primeros niveles de profundidad y no tiene prioridad en cuanto al negocio, por así decirlo. No es lo que más beneficio nos va a dar, no es lo que mejor queremos posicionar, no es lo que queremos rankear. Por lo tanto, ya hemos identificado el problema, porque también sabemos las prioridades de ese negocio. Cuidado. Como extra, también, si identificamos este problema, podemos ir más allá, es decir, por un problema de enlazado interno que no estamos mandando señales a Google, las zonas más prioritarias no están recibiendo el tráfico orgánico que deberían recibir, Googlebot no pasa con la frecuencia que debería pasar porque está empleando ese tiempo en zonas irrelevantes que sí que sé que me está pasando con frecuencia porque lo estoy comprobando por zonas o por tipologías de URLs y sé que tengo que trabajar el crosslinking, pero ojo, ¿cómo puedo trabajar el crosslinking al milímetro? ¿Cómo puedo trabajar ese enlazado interno incluso mejor? Pues mirando, esto es un extra, ¿vale? Mirando el link building, a esta tabla que tengo aquí, le puedo añadir una columna más donde voy a ver los enlaces externos que me están llegando por zona o por tipología de URLs. A esta zona o a esta tipología de URL me está llegando X enlaces, a esta X, a esta X, a esta X, ¿vale? Pues sé que estas zonas se están enlazando más, a lo mejor de manera natural y no son tan prioritarias, pero puedo aprovechar estas zonas para mandarle señales a Googlebot de que la frecuencia y por donde más tiene que pasar es por toda esta zona o esta tipología de URLs. Por lo tanto, aquí lo que yo trabajaría serían los enlaces follow versus los no follow, la calidad de dichos enlaces, que ya hay un vídeo que lo colocaré aquí arriba donde muestro cómo trabajamos nosotros la calidad de esos enlaces. Cada maestrillo tiene su librillo, algunos usan métricas tipo Citation Flow, Trash Flow, otros usan el Domain Rank, el URL Rank, etcétera, etcétera. Y el anchoring, es importante el anchoring, eso es muy importante, igual que para el crosslinking también es importante el anchoring. Resumen, sin liarnos, hemos mezclado datos de tráfico orgánico segmentado por dispositivo y por zona o tipología de URLs. Hemos visto si teníamos un problema con las URLs no index, por así decirlo, si estábamos generando un número elevado de URLs no indexables, que no tendría sentido, eso es porque no tenemos una arquitectura eficiente. Tenemos también segmentado por zonas de esas URLs indexables, también podemos controlar la indexación con el enlace que voy a colocar aquí abajo y con el vídeo que he colocado aquí arriba. Y
con los eventos voy a saber Google con qué frecuencia y cuántas veces me está pasando por diferentes zonas del site. Además, como extra, podemos también monitorizar qué zonas son las que más enlazadas están externamente y sacar conclusiones. Con esto nos hacemos un panorama rápido de dónde están las deficiencias de este site y por dónde tenemos que empezar a trabajar. Como es un site grande, que puede tener 1, 2, incluso 3 millones de URLs, no podemos trabajar URL por URL. Hay que ir en base a porcentajes, segmentar e ir segmentando. Si yo ahora encuentro que en la zona 4, por poner un ejemplo, que en la zona 4 tengo un problema muy grande, y es importante empezar a trabajar por ahí, lo que voy a hacer es esta zona 4, que a lo mejor tiene 500.000 URLs, empezar a segmentar. Ahí sí que voy a empezar a segmentar. Eso incluso lo segmento mucho más. Y por lo tanto, ahí está la clave. Ahora vamos a verlo en una tabla porque se va a entender muchísimo mejor. Vamos a ejemplificar todo esto que hemos visto en la tabla. Esta es la tabla que nosotros nos hacemos y luego sacamos una serie de gráficos o dashboards que mi compañero José David se maneja con tablas dinámicas y nos genera ahí unos gráficos bastante importantes. Lo vamos a ejemplificar con el ejemplo de un comercio electrónico, por ejemplo, en donde tendríamos una segmentación por tipo de URLs o por zonas, donde tendríamos la categorización primaria, la categorización secundaria o subcategorías, por poner un ejemplo, una web que no está tan segmentada. Tenemos aquí los productos, tenemos aquí algunas facetas o características que son indexables y que nos interesan, y podríamos incluir URLs o landings orientadas a listados que se están generando para responder intenciones que se filtran de algunas de aquí. Podríamos incluir el blog, podríamos incluir otro tipo de URLs como qué hacer o cualquier otra cosa, ¿vale? Pero de momento lo vamos a dejar así y vamos a trabajar, podemos trabajar, nosotros lo juntamos todo, con el volumen total o incluso con el porcentaje. Es mucho mejor trabajar con porcentajes. Aquí tengo un porcentaje de URLs indexadas, ¿vale? Del total, indexables, del 4%. No me van a salir los porcentajes seguro. Y aquí tengo un 3,9% de las indexadas. Fijaros, aquí están las indexables y estas son las indexadas. Solo estamos trabajando con las indexables. Porque, que esto no lo he dicho, previamente tenemos 3 grafiquitos donde se ejemplifican los 3 problemas principales que yo quiero resolver rápidamente. El primero es el porcentaje de páginas index y páginas no index. Rápidamente, aquí lo tengo, ¿vale? Sé que tengo un 10% de URLs en no index, que puede ser relevante, y aquí un 90% de URLs en index. Además, también quiero ser este proyecto tira mucho de paginaciones, ¿vale? Pero no son problemáticas, porque tengo un 4% de URLs que son paginaciones, y el porcentaje de URLs totales pues es el restante, que es un 96%. Y estamos haciendo un uso elevado de las canonical, por así decirlo, y puede representar un problema. Pues ya rápidamente lo voy a identificar. Aquí tenemos, imaginamos, un 15% y el 75%, el 85% restante lo voy a tener aquí. Vale. Imaginamos que esto nos representa un problema. Vámonos al desglose general, donde estábamos. Porcentaje de URLs indexables, porcentaje de URLs indexadas, porcentaje, ahí lo tenéis, del tráfico total orgánico del sitio. Recordad que hemos separado por dispositivo, ¿vale? Esta tabla está separada por dispositivo. Aquí imaginaros que esto es desktop y luego haríamos otra que es mobile, ¿vale? Y o no, si queréis no lo separéis en un primer momento, pero siempre es mejor separarlo, más hoy en día. Porcentaje de eventos está llevando solo un 12% del total, y la prioridad luego la definiremos y la veremos en el ordenador. Y así sucesivamente. Seguimos con la categoría 2, pues a lo mejor en la categoría 2 es un 0,5%, tenemos un, por así decirlo, un 10% de URLs, aquí es un 9%, no tenemos casi apenas problemas con la indexación, aquí tenemos un 30%, me lo estoy inventando, ¿vale?, de eventos, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos un 80... Perdón. Aquí vemos que tenemos un 80% en los productos de las URLs indexables del total. Y de este 80%, ¿cuánto se está indexando? Esto no es del total, esto es de este porcentaje. Ojo, ¿cuánto se está indexando? Aquí se está indexando, pues, un 43%. Vaya, tenemos un problema de indexación, pero es que además también sabemos que el tráfico orgánico representa un 2% y que aquí esto se está llevando un 65% de eventos. Vaya, ya hemos identificado.
estamos identificando que tenemos un problema de indexación con los productos que además tiene un tráfico orgánico muy bajito, seguramente será un nicho de mercado donde se buscan más las facetas, las características y las categorías primarias y secundarias que los productos. Los productos no son tan relevantes, pero se están llevando un 65% de eventos. Quiere decir que estoy enviando muchas señales a Google, que además están pasando con mucha frecuencia, estoy enseñándole o mandándole muchas señales a Google de que esto es relevante, cuando en realidad probablemente no lo sea, pero ya lo sé. ¿Qué es lo que hago? Después de hacer todo esto, que sabemos que aquí no tenemos un problema, que esto se puede mejorar más o menos, sabemos que el problema lo tenemos aquí en los productos. Quiero saber si tengo productos descatalogados, quiero saber si tengo productos que ya no sirven, quiero saber si tengo productos que no responden a ninguna intención de búsqueda o que nadie está buscando pero que los puedo ofrecer, etcétera, etcétera. Bien, pues ahora me voy a desglosar, luego, acordaros que he dicho que segmentaba aún más, empiezo a segmentar por aquí, también puedo segmentar por aquí, aunque a lo mejor, aunque nos salga toda esta problemática, prefiero empezar por aquí, ¿vale? Eso ya es dependiendo, hay que definir diferentes prioridades. Pero lo que hago es segmentar estos productos por tipología de URLs. ¿Cuáles son los productos que tienen esta dependencia? ¿Cuáles son los productos que tienen esta dependencia? ¿Cuáles son los productos que tienen esta dependencia? Probablemente estos vengan de aquí y de aquí. Ojo, y entonces empiezo a desglosar este apartado y empiezo a ver que se le están enviando muchos enlaces internos relevantes, que se le está enviando desde niveles primarios, cuando a lo mejor una categoría importante de aquí está a un cuarto nivel de profundidad y hay que subirla, etcétera, 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 etcétera. Esto, como he comentado, es un panel de análisis para sites grandes para trabajar con porcentajes, ¿vale? Y sobre todo para sites que ya tienen bastante tráfico orgánico, y vamos a verlo ahora en el ordenador para que veáis cómo salen las gráficas y veáis con un ejemplo real, aunque no he puesto exactamente qué zonas son ni qué URLs, lo he cambiado por zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, pero para que veáis cómo quedan estos gráficos en el ordenador. Así que nada, vamos al ordenador. Bien, pues ya estamos en el ordenador y vamos a explicar todo lo que hemos visto en la pizarra, vamos a explicarlo ya con datos que no son exactamente los reales, pero sí muy similares a los reales de este caso que os estaba comentando. Antes de nada, comentar que muchas decisiones y muchas prioridades no solo se definen en base a estos datos, sino al conocimiento que nosotros tenemos del proyecto, a las prioridades identificadas, a los beneficios que podamos obtener por zona, etcétera, etcétera. Es un conjunto de cosas, no solo podemos tomar decisiones porque aquí nos ha salido esto y lo otro, sin tener en cuenta las propiedades del negocio, el core del negocio y lo que realmente es importante. Y esto nos lo dan muchas cosas y también hay una parte de experiencia en el sector, de experiencia con proyectos, etcétera, etcétera, que también te da una visión mucho más global. Bien, entonces si nos vamos aquí al Excel que tengo aquí preparado, ejemplificando, decir que muchos datos como estos, ¿vale?, están tirados a la baja, ¿vale?, pero sí que simulan mucho a la página que os he comentado, a una de las páginas que os he comentado, y son datos casi al 99%, que van a dar unos porcentajes similares. ¿Vale? Aquí fijaros cómo la agrupación por segmento, tipo, zona, la tengo hecha aquí en la primera tabla, donde vamos a identificar lo mismo que hemos visto en la pizarra, URLs totales, bueno, esto lo podríamos quitar, porcentaje del total, tráfico orgánico, porcentaje de tráfico, eventos, porcentaje de eventos y la prioridad que hemos desarrollado, ¿vale? La prioridad que nosotros hemos definido, que no es la prioridad real, sino la prioridad en base a los números que nos han salido. Lo de la home, no hace falta ponerlo, esto es una manía mía, pero vamos a lo importante que son las zonas. Aquí las zonas las hemos identificado y muchas veces quiero hacer una aclaración con esto, muchas veces podemos trabajar por tipología de URLs y otras veces es mejor trabajar por zona, porque sí que es verdad que mucha gente dice, no, solo hay que trabajar por tipologías de URLs, ya, pero hay veces que es mejor trabajar por zona dependiendo del site, dependiendo del negocio, dependiendo del sector y dependiendo de otros muchos factores, porque una zona puede que incluya 3 o 4 tipologías de URLs. Ahora, las tipologías de URLs es una tipología y punto. O sea, cuidado con esto. Así que aquí yo tengo la zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 y puedo empezar a identificar que, por ejemplo, la zona 1 que tiene 335 URLs, que está un poquito tirada a la baja, pero sí que da un porcentaje similar al 0,06% de las URLs totales, esta zona que tiene un 0,06% de las URLs totales, me llega de tráfico un 45%, está un poco tirada a la baja, ¿vale? Y esto más o menos es igual, pero sí, me llega un 45%, entonces digo, coño, esto tiene prioridad, que además es cierto que es la zona más prioritaria de la web y la que más beneficios, en este caso, da. Luego tengo los eventos de los logs, que los he tirado a la baja para luego no tener que hacer zoom aquí en las gráficas, ¿vale? Luego os explicaré por qué, lo he tirado muy a la baja, los logs no son estos, son una burrada.
¿vale? Pero sí que salen unos porcentajes realmente significativos. Aquí sale un poquito más alto, pero para explicar el ejemplo sobra. Entonces, yo aquí ya he identificado que estas dos zonas y estas tres zonas son prioritarias. Además, esta la quiero desglosar, porque aquí tengo un problema. Sí, un 13% de tráfico puede que represente un tráfico bastante importante, ¿vale? Porque está bastante segmentado y es la segunda zona más importante de la web, que son los productos finales, pero es el 98% de las URLs. Ojo, esto es una burrada. Por lo tanto, quiero segmentar y quiero ver qué pasa aquí en estos productos y por lo tanto segmento por productos que en realidad en la web no son productos, pero os voy a segmentar luego por los productos, ¿vale? Aquí no hay margen de error. ¿Por qué? Porque aquí realmente lo que está pasando, ¿vale? Ya os cuento un poco más de información. Realmente lo que está pasando en estas zonas es que son zonas antiguas que no se han tenido en cuenta, que encima están enlazadas desde un montón de sitios de la web, desde un 40% o 50% de zonas de la web, y se le está dando mucha prioridad, que además son URLs que no sirven absolutamente para nada. Por lo tanto, muchas de ellas las vamos a unificar y otras las vamos a eliminar. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, por así decirlo. Luego aquí tenemos listados filtrados por zona, bueno, que no son muchas URLs, representan un 0,60% del total, que es un 11% de total del tráfico. Aquí lo mismo, 0,40% de las URLs totales, siempre hablamos de las indexables, y un 15% de URLs totales de tráfico. Y luego nos vamos a los productos finales, que es lo que yo voy a desglosar, por qué tantas URLs, por qué pasa esto, etcétera, etcétera. Fijaros que aquí he segmentado este tipo de productos por zonas, todos los productos que tienen una gestión de dependencia de esta zona, de esta, de esta, de esta. Y me doy cuenta que todas, aquí lo que he hecho, por poner por poneros el ejemplo, es que todas estas, esta columna, joder que me lío, esta columna ejemplifica si este 13% fuera al 100%, qué porcentaje tendría cada uno de los productos que pertenecen a cada una de las zonas. Pero la realidad es esta si lo comparamos con el total de porcentaje del site. Me refiero a porcentaje, me refiero a tráfico orgánico. Por lo tanto, esta zona que recibe X a la baja y tiene un 72% de tráfico, que en realidad es esto. Por lo tanto, me doy cuenta de que todas las demás zonas representan entre todas un 2,6% del tráfico orgánico del total, con consecuencia de que toda esta cantidad de URLs se pueden reducir muchísimo, porque muchas de ellas, y ahora hablo con conocimiento de causa, muchas de ellas son antiguas, ya no sirven por el tipo de nicho de mercado, no son útiles para el usuario y hace muchísimo, muchísimo tiempo que no entra nada de tráfico, pero por supuesto porque eso no se busca, porque o está descatalogado o ya no existe, etcétera, etcétera, pero se han dejado ahí. Por lo tanto, la limpia que haces de URLs, de toda esta cantidad de URLs, vas a hacer una limpieza tan grande que vas a ahorrar en crawling, vas a ahorrar en enviar tantos enlaces internos, porque esta es otra. El 90 y tantos % de las zonas enlazaban a todas estas zonas, a todos estos productos finales. Por lo tanto, le estábamos enviando tantas y tantas y tantas señales a Google que esto era como prioritario. Estábamos desperdiciando un mogollón de link juice para enviárselo a otras zonas que tenían un potencial brutal. A pesar de que esto sea el 45%, el potencial se puede multiplicar por 10 o por 15 en cada una de estas zonas. Es que es brutal. Y por lo tanto estábamos desperdiciando crawling y estábamos desperdiciando link juice. Y eso es una burrada. Para verlo de una manera más gráfica, fijaros que aquí también tengo el core del negocio, que el core del negocio para mí es esto, ¿vale? El core del negocio son estas. Quitando estas, todas las que están en blanco, luego los listados filtrados por zona, productos finales, páginas no index. Aquí tengo lo que he explicado también en la pizarra de URLs indexables, no indexables, y las paginaciones. En este caso no hacemos uso de las canonicalizaciones, por lo tanto no hace falta sacar un grafo de la situación. Bien, si nos vamos al dashboard, aquí lo vemos en gráfico, todo lo que hemos visto en la tabla, aquí lo vemos cruzando datos, URLs, porcentaje de URLs, porcentaje de visitas y porcentajes de logs, o con totales. Lo podemos hacer con totales o con porcentajes. Aquí, como los totales los he puesto bajitos para poder hacerlo con totales y explicar que se puede hacer con totales o con porcentajes, pues aquí lo tenemos, fijaros, en la home, zona 1, zona 2, zona 3, zona 2, ¡pum! Productos finales. Vaya, aquí tenemos, uy, esta es buena, esta es buena, esta es buena, esta no. Aquí hay un desnivel bastante grande, que a lo mejor porque salga este gráfico no quiere decir que esté mal, ¿vale?
pero hay que identificarlo. Por eso he comentado yo aquí que me hice todo este desglose para saber, oye, ¿qué pasa aquí? Por eso me lo marco en amarillo. No quiere decir que esté mal, esto sí, porque enseguida se vio, ¿vale? Pero quiero hacer un desglose a ver qué está pasando. Entonces desgloso más, desgloso más, desgloso más para ver qué narices está pasando ahí. Entonces por eso en el dashboard me sale toda esta información. Luego vemos que las URLs no indexables es un 13%, que evidentemente se tiene que reducir sí o sí, o por lo menos si se mantienen, hacer una ofuscación de enlaces para que no necesitar esa transmisión del in-use que se está haciendo, porque sí que es verdad que todo este 13% se está enlazando cuando en realidad no se debería enlazar, porque sí, tiene que estar por temas de usuario, pero Google no tiene por qué perder tiempo en esas URLs porque no representan nada significativo para que esté dentro de su índice y que él lo muestre en las búsquedas que pueden hacer los usuarios. La paginación tampoco representa un problema, a pesar de que sí que se implementen bastante las paginaciones en este tipo de negocios. Y luego pues aquí tendríamos, que esto es lo último que quiero enseñar, ¿vale? Aquí tendríamos las URLs versus las visitas por tipología o por zonas de URLs por producto final. Aquí están las zonas por productos finales, ¿vale? Y aquí es donde se ejemplifica todo lo que hemos hablado, zona 1, zona 2, zona 3, aquí también zona 1, zona 2, zona 3, y con esto pues ya tendríamos de manera gráfica, estos son si vosotros controláis de spreadsheets y Data Studio, seguramente los grafos serán mucho más bonitos, podéis generar automatizaciones, etc. Nosotros aquí lo hemos hecho con tablas dinámicas y con Excel, como tenemos aquí a José Lab, que es una máquina haciendo tablas dinámicas y gráficos de Excel, pues más o menos sacan cosas chulas, pero sí que es verdad que con Data Studio esto queda muchísimo más presentable, muchísimo más bonito y se pueden hacer automatizaciones que te van a permitir hacer comparativas diarias, comparativas semanales, comparativas mensuales, incluso comparativas anuales por periodos de tiempo para eliminar esa estacionalidad que puede generar esa confusión en el proyecto. Por lo tanto, resumiendo, que me enrollo, así es como podemos hacer un análisis real de un site grande en base a segmentación por zonas, segmentación por porcentaje de URLs y cruzando datos de analítica con datos de SEO. ¿Qué datos de SEO tenemos que coger? Simplemente total de URLs, URLs indexables, URLs indexadas. Tenemos que coger los eventos de los logs, tenemos que coger también porcentualidades de páginas, de URLs, etcétera, etcétera. Y con todo lo que hemos visto, espero no haberos hecho mucho lío, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Así que nada, hasta luego. Ya está, que ya está.